Hola, buenos días a todos. Estamos llegando ya al final del Congreso con una de las sesiones, yo creo, más esperadas, que es la de mejores comunicaciones. En primer lugar, me voy a presentar porque esperaban como moderador al presidente del Comité Científico, José María Turón, que ha tenido la amabilidad de cederme la moderación. Yo soy Isabel Gutiérrez, la presidenta del comité organizador, que por motivos de salud no he podido estar antes, y José María ha dicho, bueno, modera tú las comunicaciones, yo se lo agradezco muchísimo. Es una de las sesiones en los congresos que a mí más me gustan y ya no vamos a perder más tiempo. Nos falta un ponente que no sé qué ha ocurrido, por favor, cuando llegue que se incorpore, si está entre nosotros. Entonces, bueno, yo creo que no vamos a entretenernos más. Y vamos a comenzar con la primera, que la presenta Rafael Sánchez Bernal y lleva por título «Cómo mejorar la adherencia a los analgésicos en pacientes con dolor crónico». Muy bien, ya tenemos aquí. En pacientes con dolor crónico a través de la inteligencia artificial. Pues cuando quieras, Rafael. Buenos días, buen día. En primer lugar, mi felicitación al resto de las personas. Como que no se oye. Cosas del directo, pero lo arreglamos rápido. ¿Y ahora? Pues hablo aquí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Bueno, yo hubiera preferido moverme, pero no importa. Decía, buenos días, boas días, bon día y gunón. En primer lugar, mi felicitación al resto de las personas que componemos la mesa por poder estar todos juntos esta mañana y, en segundo lugar, al Comité Científico por considerar que nuestro proyecto merece y es digno de estar en esta mesa. A mí me educaron que en la vida te reciben según te presentas y te despiden según te comportas. Entonces voy a presentar la organización en la que tengo la suerte de trabajar, Organización Sanitaria Integrada Araba. Damos asistencia a 340.000 personas, somos 6.000 trabajadores, 40.000 ingresos, 2.100.000 consultas, 145.000 urgencias y 35.000 intervenciones. El problema del que partimos es similar a todas las personas que estamos aquí. Teóricamente, 50% de personas no son adherentes al tratamiento crónico, 50% sí. Todos sabemos, vamos a pasarlo rápido, que esto es relevante, es un problema serio y que mucha gente no es que no vaya a tomar la medicación, es que no la va a retirar. El Observatorio de Adherencia nos lleva años diciendo lo que tenemos que hacer, sensibilizar, informar, y nosotros en el proyecto pusimos varios objetivos. Primero, conocer la retirada real, para ya decir de qué estamos hablando. En segundo lugar, establecer niveles óptimos de adherencia. En tercer lugar, el proyecto va de una aplicación informática en la cual, según estamos prescribiendo, en el acto nos diga qué adherencia ha tenido en los últimos 8 meses y, lo más importante, qué probabilidad va a tener ese paciente de tomar otra medicación de su mismo grupo de ATC con un DOE parecido en base a personas similares de consumo de recursos de una serie de variables que contaremos. Queremos ver qué resultados hemos obtenido sobre si incrementamos o no la adherencia y, lo importante, añadir valor a través de resultados en salud y la experiencia de los pacientes. Bueno, el tamaño muestral no aplica, puesto que hicimos toda la muestra. El estudio es sobre 242.000 prescripciones electrónicas y lo que nosotros nos encontramos fue que el 38% no retira y el 62% sí. Pero lo más serio es que el 8% no retira nada, 1 de cada 4 menos del 30% y 1 de cada 3 menos del 50%.
En estos casos haces bibliografía, estudias lo que te dice todo el mundo, lo que te dice la OMS, y la conclusión es: no hay en el estado de arte herramientas que nos ayuden a mejorar la adherencia. Hay un artículo muy bueno de Sacristán y colaboradores que nos dice 6 estrategias: técnicas, conductuales, educativas, apoyo familiar y social, industria farmacéutica y en los profesionales mejorar la comunicación, la sensibilización y, yo digo, la tecnología. ¿Podremos mejorar? Nuestra opinión es que sí. ¿Qué 6 pasos vamos a seguir? Primero, detectar expectativas en la consulta. Segundo, proponer objetivos de la unidad del dolor. Tercero, ordenar expectativas para conseguir retos alcanzables. Cuarto, evitar el desánimo. Y quinto, huir de mensajes catastrofistas. Y sexto, que es de lo que va esto, utilizar la inteligencia artificial. Esto es un caso real. Paciente de 36 años, cirugía lumbar fallida, al cual se le ha dado infiltración epidural, se le pone pregabalina y se le manda a la consulta de la psicóloga clínica que hay específica de la unidad del dolor para ayudarle en su proceso. Se le pauta el día 4 de enero la medicación, hasta el día 1 de octubre se le da una consulta y la realidad es que llega la hora de la verdad y no aparece por la consulta de revisión. No viene. Uno dice: ¿por qué no viene el 28 de marzo? ¿Será que es melómano porque es el Día Internacional del Piano? No. ¿Será que celebra su santo? Tampoco, porque es el día de San Proterio y no se llama así. Pero no viene. Entonces miramos ahí en verde lo que ha retirado y vemos que solamente ha retirado 2 meses y no ha retirado 6 meses. En conjunto, este paciente un 22% de adherencia. Pero cogemos otros pacientes de la agenda y vemos lo mismo. Vemos lo verde que retira, debe estar muy preocupado por su colesterol, viene por una algonalgia, quita el colesterol, pero no retira la medicación del dolor. Lo mismo este otro paciente, lo mismo con Enantium, con paracetamol, etcétera, etcétera. Es decir, primer mensaje: nosotros podemos llevar a un caballo al abrevadero, pero si no quiere beber, pero pese a eso no nos dimos por vencidos. Y al igual que en la naturaleza, los animales, cuando necesitan coger a su presa, utilizan la tecnología, nosotros dijimos: ¿nos podrá ayudar la inteligencia artificial? Y como ya sabéis de otros congresos, nos ha ayudado al dolor en pacientes no comunicadores, nos ayudó a detectar suicidios y descompensaciones del estado de ánimo, y vamos a ver si nos puede ayudar para las 2 cosas que os decía. Que nos diga qué adherencia ha habido en los últimos 8 meses, que es el tiempo que nos permite la aplicación por la cantidad de gigas y de datos que tiene, y que nos proponga una estrategia idónea. Entonces, la esencia es esta, como veis, y lo ideal es que nos diga: oiga, hasta ahora esta medicación la ha retirado un 41, pero lo previsible es que usted le da otro medicamento, va a tener una adherencia del 83. ¿Y esto cómo funciona? Pues la inteligencia artificial funciona a través de minería de datos, procesan miles y miles de datos, granularidad, es decir, 12 variables que vamos a contar, cadencia durante 8 meses. Lo que hace es modelizar el grupo de pacientes con diagnósticos similares y con características similares que veremos. Todo esto, como bien nos hemos aprendido estos días, a través de un algoritmo de decisión basado en entornos paralelizados y distribuidos. Todo estadísticamente se hace con la media de divergencia de Bridgman y la raíz euclídea inversa, y todo esto genera una serie de clústeres de grupo de pacientes que vamos a ver en la comunicación de hoy. La forma de hacer el estudio: bueno, pues las cuantitativas nos miden tendencia, dispersión y rangos, las categóricas frecuencias. El objetivo principal lo hacemos a través de McNemar, que nos compara si la adherencia pretratamiento estimada y la observada son iguales. En cuanto a las análisis variables y secundarias, la chi cuadrado y, cuando no funciona, la de Fisher. En caso de las categóricas, la T de Studin y, si no, la U de Van Witten. Estadísticamente lo explotamos a través de R, versión libre 3.50 y SPS 23.0. ¿Qué variables son las que tenemos para comparar ese paciente con otros similares? Edad, sexo, cuántos medicamentos toma al día, cuántas toma al día de ese medicamento, cuánto número total de tomas por el total de medicamentos, durante cuánto tiempo, qué ATC, que luego explicaremos lo que es, tiene, qué DOE o principio activo, qué tasa de posesión de medicamentos, que es de lo que nos tenemos que acostumbrar a hablar, no de adherencia, sino cuánto retiran de la farmacia, si la medicación es aguda, crónica o a demanda, quién ha prescrito, porque nosotros nos encontramos que el 34% de la medicación que viene puesta de primaria está muy bien puesta, pero algunos no se la toman. Es decir, un 34% no se modifica porque está muy bien puesta y varía mucho de unos prescriptores a otros. Tenemos en cuenta el código postal, porque el código postal es más importante que el código genético para muchas enfermedades, y el dinero que aporta el paciente.
Ahí está, no nos vamos a detener, la variable TSI 001 a 006, pero es muy importante para que veáis luego la tasa decreciente de resultados, cómo no todo está relacionado con el dinero. Fijaros que la T005 es el 60% del pago global y, en cambio, la 6 es el 30%. Y vais a ver qué diferencia tan importante. El código ATC, como os decía, nos mide clasificación anatómica, terapéutica o química, de forma que el diazepam es N05B-A01. Entonces, empezamos. Lo que nos hace es, nos dice, oye, este grupo de pacientes que usted está dando pregabalina, si va al clúster 0, tiene muy poca adherencia a todos los medicamentos y muy baja en el sistema nervioso, que es lo que nos importa. El clúster 1, sin embargo, bajo, excepto a medicamentos que lo tiene muy alto. El clúster 2, grupo de pacientes, lo que veis ahí, y todo esto con una confianza del 96%. Es decir, lo que el ordenador nos va diciendo, esto no nos vale, que es negativo, es el modelo sí nos vale positivo, negativo, negativo. Lo mismo hacemos para psicolépticos, lo mismo para ansiolíticos, lo mismo para benzodiazepina, lo mismo cuando ese paciente nos dice si tiene antiagregación plaquetaria para ver si incide en la no ingesta de medicamentos. Cada clúster tiene 15.565 ítems para tomar una decisión. La del omeprazol, por ejemplo, es entre el 48 y el 63 con esas variables. El ordenador hace unas cosas increíbles, como eso que os he dicho de Brigman, de raíz euclidia, que realmente debe ser muy importante, pero es como lo hace. Y una vez segmentado cada paciente o cada grupo de pacientes, hay una serie de decisiones de tablones finales que a través de algoritmos nos va diciendo la medicación que tenemos que hacer. En definitiva, el proyecto tiene una validez global del 94%, es decir, el modelo vale, y vamos a ver un paciente real. Es un paciente al que le dimos lormetazepam, que tiene retirada los 2 años previos entre un 41 y un 60%. Y el programa nos dice, oiga, si en vez de lormetazepam usted le da alprazolam, la estimación es que lo retire en un 59. Si le da trazodona, la estimación es un 62. Y si en vez de eso le da el N06 a X18, que es la reboxetina, va a tener una estimación de retirada del 86. Le damos la reboxetina, vemos que pacientes similares a él la han retirado en el 87,7% de las veces y que este paciente, en la hora de la realidad, lo ha retirado el 90%. Es decir, cada vez que tú prescribes una medicación, te dice, lo ha retirado en el último año 8 meses este porcentaje de veces, y el mismo grupo de ATC, en base a pacientes de tu misma edad, tu mismo código postal, tu mismo centro de salud, tu nivel económico de aportación similar, con 3 tomas al día y con tal, te aconsejamos este otro. ¿De acuerdo? ¿Y qué datos reales os podemos presentar hoy? Hemos pasado de un 61,9 a un 72,3, es decir, 10 puntos más de adherencia. Por edad, frente a lo que pensamos, quien más lo retira es de 66 a 80. Por sexo, más las mujeres que los hombres. Por precio, cuando es menos de 10 euros, un 74%, y cuando es más de 50 euros, un 52%. Según la aportación, veis, quien no tiene farmacia un 20%, quien la tiene va bajando, excepto TSI 006, que paga más que los de 005. ¿Pero qué pasa? ¿Quién son estas personas? Fuerzas Armadas, Policía Judicial, funcionarios de alto nivel. Es decir, influye el nivel educativo, influye el nivel de adherencia, influye la convicción de la responsabilidad. 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Bien, ahí veis por medicamentos el que más: metamizol, paracetamol, tramadol, pregabalina, tapentadol. El metamizol es el que menos, porque hay una mala... La gente cree que es muy adictivo y con la granulocitosis del COVID la gente lo dejó de tomar. El que más, la hidromorfona, porque es una liberación retardada a una sola dosis. Va bajando la adherencia en función del número de tomas, de 1 a 4. Según los días de tratamiento, no varía demasiado en base a lo que a nosotros nos sale de 200 y pico mil prescripciones. Por profesional, estos son los 5 anestesistas de la unidad del dolor, todos están en ese nivel, excepto esta persona que tiene 10 puntos más que los demás, es el mejor que tenemos y es tan humilde que dice, Rafa, sí, es un cielo, es un encanto y es el jefe además, pero es que es muy bueno. Dice, oye, fallamos porque no hemos sido capaces de persuadirles y convencerles. Y aparte nos dice, yo no creo ser el mejor médico del servicio, pero soy el que más tiempo dedico a convencerles. Según el código postal tenemos esa diferencia, según, como decía, influyen muchas cosas.
Según el centro de salud varía del 51% al 80%. Aquí tiene mucha importancia los programas de adherencia y conciliación de la medicación. El plan estratégico dentro del mapa de procesos en responsabilidad social corporativa, a la gente que no puede hacer ejercicio y se cree incapaz, le mandamos al centro de Vitoria de Almudena Cid, que ahora está muy de moda, pero que es un encanto y que nos ayuda a los pacientes difíciles. Y todo esto, y acabo en el minuto que me das, tiene implicación en resultados en salud. Al 100% de las altas le hacemos un formulario de resultados en salud. Casi 2.500 personas. ¿Y qué nos dicen? Que el 83% han visto mejoradas sus expectativas y su experiencia, el 81% ha mejorado su calidad de vida, el 84% controla mejor el dolor, el 99% ha adquirido habilidades adecuadas para el manejo del dolor, otro 99% sus familiares ayudan más al paciente al manejo del dolor y el 97% valora positivamente la atención. Conclusiones: mejorando la adherencia, entre otras cosas, evitaremos la intensificación de tratamientos, el incremento de efectos indeseados, pruebas innecesarias y un incremento del coste. Como conclusión, disponer de la mejor tecnología para favorecer la adherencia beneficia seriamente la salud física y mental. Y ya para acabar, 2 diapositivas. Cuando tengáis dificultades en los proyectos, esto no es fácil, un proyecto financiado por Europa, hay que reportar permanentemente las cosas. Nosotros solemos decir que el vencido posee la honra de haber luchado y eso le distingue del desertor y el cobarde, porque no hay nada imposible, sencillamente aún no se ha hecho. Y quiero mostrar nuestra gratitud por el detalle y el esfuerzo de estar aquí hoy a estas horas. En nombre de todo mi equipo, que parte está aquí, quiero dar las gracias a Patricia, a Susana, a Natalia, a nuestra residente, que es un cielo, que es Beatriz, a Silvia y a Nacho, que nos han hecho, y a Toñín, la explotación de todos los datos. Y esto ya no, esto es por si luego hay preguntas raras de Bridman para apoyar. Ya está acabado. Muchas gracias, Rafael. Es muy interesante. ¿Hay alguna pregunta del público? Seguro que hay alguna pregunta. Bueno, si no, yo sí que tengo una. Tengo una pregunta respecto a habéis decidido hacer este trabajo con los analgésicos, pero sin embargo los analgésicos están sujetos a muchos sesgos en cuanto a la adherencia. Es muy variable el dolor, las diferencias que hay por género. ¿No os habéis planteado hacer algo similar respecto a fármacos con un consumo, digamos, más estable, como pueden ser antihipertensivos, hipolipemiantes? Decía Lao Tse que todo un camino largo, un camino de 1000 millas necesita un primer paso. Hemos empezado por el dolor porque son maravillosos, son colaboradores, son los mejores, y haremos lo siguiente. Para probar el modelo necesitamos un servicio muy colaborador donde todas las mañanas esto revierte en una aplicación, tienen que luego entrar en la historia. Entonces, vamos por partes. En Murcia ya llevaremos de otro servicio, me alegro que nos animes, en Las Palmas de Gran Canaria otro, y así iremos. Pues muchísimas gracias. Nada. Bueno, pasamos a la siguiente. La presenta Nuria Hernández Vidal y lleva por título Atención primaria, la seguridad del paciente en tiempos de pandemia COVID. Cuando quieras. ¿No? ¿Hola? ¿Aquí sí? ¿Sí? Perdón, soy Montse Gens. No sé si ha habido un cambio a última hora, entonces voy a presentar yo la presentación. Gracias. Espera un momentito el pase. Buenos días. Primero de todo, agradecer al Comité Científico la oportunidad de estar en esta mesa. Para nosotros, todos los profesionales que trabajamos al día a día, ¿no? La calidad es un gran reto estar en esta mesa, espero representarlo bien. Y os vamos a explicar la experiencia de seguridad del paciente en tiempos de pandemia COVID en una dirección de atención primaria. Nuestra dirección de atención primaria es una dirección de atención primaria que está ubicada en Cataluña, en el Camp de Tarragona. Da atención a 26 centros de salud, aproximadamente a 300.000 habitantes y 1.300 profesionales. ¿Qué retos nos planteamos? Un primer reto estaba vinculado en cómo podíamos adaptar el modelo organizativo y asistencial a nivel de la dirección de atención primaria, entendiendo que había un cambio de modelo, pasábamos de una consulta mayoritariamente presencial a una telefónica,
Y otro es cómo continuamos implantando una política de calidad y seguridad del paciente que venimos implantando desde el año 2011 en todos los centros de primaria y que de alguna manera podríamos decir que está consolidada. Una política de calidad en la cual no solamente teníamos que continuar trabajándola, sino también intentar priorizar y potenciar aquellas estrategias que nos tenían que ayudar a ofrecer una atención más segura en estos momentos tan complicados. Para ello, muy importante, el liderazgo colaborativo de la Dirección de Atención Primaria con la unidad de calidad. Todos juntos para poder intentar dar tareas y directrices claras a todos los directivos y a todos los profesionales que trabajan en nuestra dirección. ¿Y cómo hacerlo? Definiendo un plan estratégico de la pandemia de contingencia, con un plan de contingencia basado en la gestión del riesgo, asistencial, que de alguna manera definimos 8 objetivos generales, casi 20 objetivos específicos y más de 40 proyectos. Vamos a presentaros algunos de los retos que nos difieron, sobre todo en las fases iniciales de la pandemia. El primer reto, ¿qué podíamos hacer para facilitar la gestión clínica durante la pandemia y hacerlo con criterios de calidad? Esta es una pregunta que hicimos a nuestros responsables de calidad en una de nuestras comisiones, en la cual les preguntábamos cuál había sido el impacto de la pandemia COVID en relación a la salud del paciente. Y podemos ver cómo el caos, el daño, la incertidumbre, la reorganización, peligro, cambios, miedo, ¿no? Son algunos de los aspectos que nos manifestaban. En este primer reto, durante los primeros meses de la pandemia, tuvimos un montón de recomendaciones, protocolos, guías, de hecho, una intoxicación de información. Difícilmente nos permitía estar actualizados, ¿no?, de todas estas recomendaciones. Para ello, la Dirección de Atención Primaria, la Unidad de Calidad, teníamos que intentar dar directrices y tareas claras, concretas, estandarizadas y rápidas. Ayer comentaban, ¿no?, en la conferencia inaugural, ¿no?, la agilidad, ¿no?, en el proceso de la toma de decisiones. No podemos estar, ¿no?, en estos momentos de crisis reflexionando, ¿no?, y que la reflexión nos paralice. Para ello, sin la tecnología es imposible y lo que hicimos es utilizar un instrumento que tenemos, ¿no?, una aplicación que tenemos en nuestra gerencia implantada desde el año 2013 y que nos permite realizar listas de verificación. ¿Y dónde? En los centros de salud y en el entorno residencial. Vais a ver un vídeo de cómo hacemos estas listas de verificación y cuál fue el proceso de elaboración. El ProSPCAT, sí, por favor, sí. Es una aplicación inteligente que nos permite informatizar listas de verificación y facilita el control y mejora de los procedimientos de seguridad del paciente. Esta aplicación es una aplicación que permite identificar riesgos evitables de los procesos del entorno asistencial para garantizar una atención segura y que pivota sobre 3 aspectos: conocimiento, innovación y tecnología. Empezamos a elaborar listas de verificación al principio de la pandemia. Recordar que en el 11 de marzo de 2020 la OMS declara la pandemia mundial. Aquí tenemos una imagen de listas de verificación que hacen los centros de salud de forma rutinaria relacionadas con la salud del paciente y vemos que a partir del 11 teníamos que bajar toda la estrategia del plan de contingencia y podemos ver que el día siguiente ya teníamos elaborada una lista de verificación en la cual nos permitía analizar todas las medidas organizativas, asistenciales, cómo íbamos a adaptar los edificios y cómo podíamos garantizar los equipos de protección individual a todos los profesionales. Estas listas de verificación se realizaban en estos momentos de pandemia, como podemos ver, de forma diaria. El día siguiente ya empezamos a elaborar otra lista de verificación vinculada con las comandas, que nos permitía controlar los stocks de los EPIs. Y en abril del 2020 podéis ver cómo estas actividades se van intercalando con toda la estrategia de seguridad del paciente que llevamos años desarrollando a nivel de Cataluña. A medida que va avanzando la pandemia, evidentemente las recomendaciones y las guías van cambiando y podemos ver cómo en mayo del 2020 parece que nos dé un respiro la pandemia y empezamos con otra lista de verificación, la desescalada. Vamos a intentar adaptar, ¿no? Y de alguna manera en esta lista lo que queríamos era marcar muy claro cuáles eran las estrategias en función de la fase 0, 1 y 2 de recuperación de consultas, de actividades, de pruebas, de técnicas a nivel de la primaria. Y actualmente vemos cómo aún se está desarrollando. A partir de los centros de salud, también elaboramos listas de verificación del entorno residencial. Podemos ver que también en abril, volvemos atrás, en marzo del 2020, elaboramos la lista de verificación de contingencia, en la cual teníamos que tener información de cómo estaban los residentes, cómo estaban organizadas las residencias, qué medidas estructurales y, sobre todo, todo el tema de qué modelo organizativo y qué equipos de protección disponían.
Esta lista de verificación también se iba desarrollando de forma diaria. En junio parecía, ¿no?, que nos daban a tregua y empezamos con la desescalada, y aquí sí que identificábamos muy bien todas las sectorizaciones en unas residencias zonas verdes o rojas y, sobre todo, incidiendo sobre los aspectos vinculados con la actividad de relación de los residentes con los familiares y qué actividades podían hacer a nivel grupal. Esta lista, en julio del 2020, volvemos a poner otra diferente, que es la represa, y vamos adaptando estas listas de verificación en relación a los documentos. Actualmente se hace en situación de brote, ¿vale? Por tanto, es una serie de listas de verificación que, en función de la pandemia, hemos ido elaborando y que pretendían guiar a estos profesionales. Esta estrategia no solamente se implanta a nivel del Camp de Tarragona, sino que también en estos momentos la aplicación ProSEPE es del Departamento de Salud, y se ofreció, ¿no?, a que cualquier entorno residencial y centros de salud la podía aplicar. Se aplicó en más de 400 centros, de 400 residencias, 300 centros de salud. Elaboramos 16 listas de verificación, realizamos más de 55.000 listas, elaboramos 20 informes ad hoc que nos permitían la toma de decisiones de forma rápida y mapas visuales. En la parte inferior podéis ver un informe de represa de un entorno residencial, o mapas visuales, ¿no?, como por ejemplo este, ¿no?, que nos permitía tomar decisiones a nivel diagnósticas y terapéuticas de las residencias del territorio, o este, en la cual podíamos ver cómo los centros de atención primaria iban recuperando las diferentes actividades. Como conclusión de este primer reto, decir que en este entorno de incertidumbre, las listas de verificación facilitaron a los centros de salud la aplicación de protocolos de una forma estandarizada, rápida, segura, según la situación de la pandemia. Otro reto: intentar centralizar actividades epidemiológicas de la COVID y facilitar a los centros de salud la atención sanitaria con la máxima calidad y seguridad. Para ello, pues, teníamos que sacar del equipo, crear dispositivos supraequipo para intentar que los equipos pudieran desarrollar su razón de ser. A nivel en nuestro territorio, la unidad de calidad lideró la transformación del Hotel SB en Hotel Salud, ¿vale? Un hotel en el cual estaba ubicado cerca de nuestro parc sanitari, y que de alguna manera teníamos una detección que era el hotel que daba respuesta a todo el sur de Cataluña, ¿vale? Hacíamos una acogida administrativa, una acogida sanitaria realizada por los estudiantes de cuarto de enfermería y una asistencia basada en el proceso asistencial, como cualquier paciente que está en su domicilio. Por tanto, liderado por la atención primaria y liderado por el rol de enfermería. Pensar que el 95% de pacientes que atendimos fue gestionado por enfermería. Y también en este centro aplicamos todos los estándares de calidad como si estuviéramos en un centro de primaria. Decir que todos los procesos de soporte fue liderado por nuestro hospital Juan 23. Avanzamos la pandemia y empiezan los nuevos roles, ¿no? Empiezan los gestores COVID, los RECOs, ¿no?, la creación de unidades móviles, y parecía a veces, ¿no?, que la pandemia nos daba un respiro y nos sentábamos a reflexionar mediante jornadas de reflexión participativas con profesionales, con directivos, y que reflexionamos sobre todo sobre recuperar, cómo podíamos recuperar la presencialidad, la longitudinalidad y la accesibilidad de la atención primaria, cómo encajaban estos nuevos roles en toda la estrategia que estamos desarrollando y cómo, sobre todo, podíamos proteger a los más débiles, frágiles, ¿no?, los pacientes crónicos y final de vida. Para ello, avanzamos con la creación de un área de gestión de pacientes, que lo que queríamos era desplegar un modelo organizativo basado en la gestión de la demanda. Un modelo en el cual integrábamos la cartera de servicios de la unidad de COVID de forma coordinada, creando esta unidad, y todos los gestores de COVID estaban ubicados en esta unidad. Atendíamos y gestionábamos todas las llamadas entrantes derivadas de los centros de salud. Pensar que teníamos problemas con el cambio de modelo, teníamos problemas de accesibilidad telefónica y conseguimos pasar del 65 al 6% de llamadas perdidas. Consolidar este rol, ¿no?, dejar este rol de gestor COVID, sino hacia un rol de gestores de pacientes como agentes facilitadores de la gestión de la demanda en atención primaria. En estos momentos podemos decir que están incorporados en esta área 39 gestores de pacientes. Y, sobre todo, estandarizar el modelo de atención pivotado en 3 aspectos importantes: la proactividad, la accesibilidad y el incremento de resolución. En estos momentos hay más de 38 prestaciones consolidadas y compartidas. Y avanzando la pandemia continuamos, ¿no? Llega la vacunación a nivel del entorno residencial y posteriormente la vacunación comunitaria, donde aquí también con el Departamento de Salud empezamos y la Agencia de Salud Pública elaboramos todas las listas de verificación para garantizar una vacunación segura en los entornos sobre todo fuera de los centros de salud.
Para acabar este reto, decir que la gestión centralizada del proceso COVID-19 facilitó a los centros de salud que se organizaran según las necesidades asistenciales de su población. Un reto muy importante y que ha ido saliendo estos días, el cuidar y proteger a los profesionales. ¿Cómo? Pues trabajando conjuntamente con las unidades básicas de prevención, preventiva, ¿no?, para definir muy bien todas las medidas de seguridad mediante los equipos de protección individual de los profesionales según el lugar y el proceso asistencial. I des del primer dia elaborando un programa, el Cuida't. No? Estem aquí i us volem ajudar i d'alguna manera intentar hacer, ¿no?, soporte a aquellos profesionales, ya sea a nivel individual como a nivel colectivo mediante grupos, ¿no?, intervenciones tipo talk, grupales, que nos permitían abarcar a más profesionales. Este trabajo colaborativo con las unidades básicas de prevención de riesgos laborales y salud mental nos permitió elaborar estrategias de protección, cuidado y soporte emocional a los profesionales. Y, finalmente, ¿cómo podíamos continuar impulsando la política de calidad y salud del paciente? Como os había comentado, desde el año 2011 llevamos desarrollando una política muy consolidada en nuestro territorio. Estos son nuestros ejes, nuestros pilares. El ciudadano está en el centro del sistema. Intentamos potenciar todo el liderazgo, cultura y participación de los profesionales, la gestión por procesos, la gestión del riesgo asistencial, la mejora continua e impactar, ¿no?, publicando, comunicando, implantando modelos de excelencia y alianzas con el Departamento de Salud, con nuestra consejería. Para nosotros, la línea más importante que intentamos mantener fue el liderazgo, cultura y participación de los profesionales, la cual nosotros en el año 2009 reconocimos a los responsables de calidad a nivel de centro, hicimos un nombramiento con una descripción del lugar de trabajo, con una cartera de servicio y con unos objetivos anuales medibles, ¿no? Y a partir de ellos son los que nosotros hacemos esta xarxa de expertos, xarxa de expertos que nos permite, de alguna manera, ¿no?, continuar trabajando todas estas estrategias. Mantuvimos las comisiones de calidad mensuales. Durante estos 22 meses solamente dejamos 3 meses de reunirnos, ¿no?, pero íbamos reuniendo. Nos íbamos adheriendo a los diferentes del 5 de mayo, 17 de septiembre o el Día Europeo de la Calidad. Continuábamos trabajando los acuerdos de gestión vinculados con la salud del paciente. Independientemente de todo lo que teníamos de COVID, intentábamos avanzar en esta dirección. Como hemos visto antes, continuábamos haciendo las listas de verificación proactivas. No las dejamos de hacer, se mantuvieron en el tiempo. Y esto nos permite identificar muchos incidentes, estos incidentes que se detectan que son evitables, unos 10.000 incidentes por año, potenciando todas los incidentes notificados. Evidentemente, hubo una disminución, pero para nosotros cada incidente era una oportunidad de mejora. Y, por tanto, avanzábamos con todo este proceso de aprendizaje de los incidentes mediante publicaciones de boletines y alertas sanitarias y micropíldoras que daban respuesta, ¿no?, a estos incidentes, y analizando los centinelas mediante los casos que enseñan, ¿no?, y compartiéndolo con toda la comisión de calidad, intentando compartir, ¿no?, en entornos, ¿no?, como este, ¿no?, a nivel de la SECA virtual, ¿no?, o de la OMS o las jornadas de seguridad del paciente, y publicando a nivel nacional y también a nivel internacional. Como conclusión de este último reto, decir que nunca la seguridad del paciente se había visto en una situación tan frágil. Para nosotros, el rol de los responsables de calidad y seguridad del paciente fue clave para poder continuando implantar estos programas de calidad. La última, ¿no?, acabar con la voz de los profesionales, en este caso los responsables de calidad de nuestro territorio, ¿no?, que les preguntamos la semana pasada en la comisión qué lecciones aprendidas. Y aquí tenemos un poco las palabras, ¿no? La primaria, la presencialidad, es nuestro producto estrella, no lo podemos olvidar. Tenemos que cambiar modelos, pero la presencialidad es clave. Trabajo en equipo, adaptación, organización, seguridad, mejora continua, el rol de enfermería, importante, se ha visto, ¿no?, durante la pandemia, el compañerismo, la proactividad, la priorización, la resiliencia y el aprendizaje. Agradecer a todos los profesionales de la Dirección de Atención Primaria, porque sin la ilusión, ¿no?, que cada día la profesionalidad y sobre todo la valentía, ¿no?, de estos tiempos de pandemia, esto no habría sido posible. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Sí, igualmente. No sé. Bueno, Montse. Sí, perdón. Impresionante despliegue de actividades en el peor momento que hemos vivido en mucho tiempo. Solo una pregunta muy breve. ¿Habéis recibido feedback de los profesionales? Porque en este momento de tantísima sobrecarga de trabajo, yo creo que somos muchos los que hemos visto
que las iniciativas de seguridad han llegado a parecer en algunos momentos una carga. Nosotros desde hace años, ¿no?, tenemos montado esta red, ¿no?, de responsables de calidad y nosotros trabajamos con ellos, ¿no?, y ellos son los que bajan toda la estrategia a nivel de profesionales. Hemos intentado durante la pandemia facilitar el máximo el trabajo posible, ¿no? El feedback que tenemos es el que es el que he presentado ahora, ¿no?, que hicimos en la última comisión, de la percepción que habían tenido ellos, ¿no?, antes, ¿no?, o sea, durante toda la pandemia, y qué lecciones, ¿no?, habían aprendido, ¿no? No tenemos más feedback, no hemos hecho ninguna encuesta, no hemos preguntado más. No, gracias. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pasamos ahora a la tercera comunicación. La presenta Alejandro Suero Pineda y lleva por título Efectividad clínica de la aplicación para tablets REHAN y su impacto en la lista de espera y gestión de recursos de asistencia presencial. Cuando quieras. Te aviso a los 12 minutos. Que te aviso cuando lleves 12 minutos. Gracias. ¿Se oye? ¿Hola? Ahora sí. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y, bueno, agradecer al Comité Científico el detalle de otorgar a este trabajo la oportunidad de estar aquí. También dar la enhorabuena al resto de ponentes por su inmenso trabajo. Yo, al igual que anteriormente se ha expuesto, voy a exponer un proyecto de innovación que llevamos a cabo desde el punto de vista clínico y, bueno, fue el primer paso que dimos en este largo camino y, de alguna manera, a nosotros nos gusta decir que fue una botella de vino que descorchamos, nos gustó el primer sorbo y decidimos bebérnosla entera. Y, bueno, pues casi que hemos acabado un poco borrachos de este tema, ¿no? Y, bueno, vengo a presentar parte de los resultados de diferentes líneas de investigación. Como decía, esto empezó en una conversación en un café dentro del equipo clínico hace 5 años y decidimos liarnos la manta a la cabeza, buscar un equipo de ingenieros que desarrollase la tecnología que nosotros pensábamos que necesitaban nuestros pacientes y a partir de ahí comenzamos, ¿no? Se inició principalmente en Andalucía, se consiguió financiación de la Consejería de Salud y a partir de ahí, bueno, pues conseguimos financiación europea que nos dio la Comisión Europea el sello de excelencia y ahí fue donde decidimos seguir bebiendo esa botella, ¿no?, y seguir adelante con este proyecto. Concretamente voy a hablar de la tercera línea que ven. Fue un proyecto muy ambicioso en los servicios de salud pública del Sistema Sanitario Público Andaluz, con más de 663 pacientes reclutados en un ensayo multicéntrico, ¿no?, y que, bueno, presentaré los resultados y verán cómo otros compañeros de otras áreas, como el entorno de la mutualidad, a nivel mutua, o en la zona de atención primaria con pacientes de artritis y artrosis con pacientes crónicos, obtuvieron resultados similares. Y, bueno, nuestro principal problema era este, ¿no?, qué hacer con los pacientes que llegaban al servicio de rehabilitación con patología traumatológica ortopédica, ¿no?, principalmente posquirúrgica. Inicialmente, pues, nos centramos en el segmento muñeca, mano y dedos, ¿no? Yo siempre pongo esta situación en la cual nos viene el paciente tras la cirugía, le retiramos el yeso y el paciente se ve la mano, pero no la siente y tenemos aquí un problema en el cual sabemos que la literatura y nuestro conocimiento nos dice que estos pacientes se pueden recuperar solo en base a ejercicio y pensamos que esto lo pueden hacer solo en casa, pero sabemos que no es así. Muchas veces, pues, les damos esta hoja de papel con muy buena intención, mandamos al paciente a casa, pero al final acabamos trayéndolo al servicio de rehabilitación, a fisioterapia y terapia ocupacional de forma presencial para acelerar y tener un buen control de la recuperación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el segmento de la mano porque para nosotros era un problema. En el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde comenzamos, se reciben una media de 1000 fracturas de muñeca y mano al año, solo por la puerta de urgencias. Entonces, cuando cotejamos los datos a nivel europeo, nos sorprendió ver que 1 de cada 4 accidentes laborales afecta a este segmento y, claro, al ser población joven y en edad laboral, pues los costes son muy elevados, no solo los que sufre el propio paciente y nosotros dentro del ámbito sanitario, sino todo lo que sufre la sociedad a nivel de cuotas sociales y ese paciente que deja de trabajar en una empresa, ¿no?, y cubrir su puesto. Nos sorprendió ver que son patologías incluso más caras que las patologías de cadera y rodilla. Y, bueno, para ello se planteó este estudio, ¿no?, el objetivo de evaluar si en pacientes con patología traumatológica y ortopédica de muñeca, mano y dedos, el tratamiento mediante REHAN, que fue una tecnología que, como decía, desarrollamos con un equipo de ingenieros, que ahora presentaré, si esta tecnología nos ayudaría a mejorar la evolución clínica de estos pacientes y su comportamiento dentro del sistema, ¿no?, es decir, el consumo de recursos que dedicábamos a este tipo de pacientes. Y, bueno, fue un ensayo clínico pragmático, esto fue muy claro. Inicialmente vimos que iba a ser imposible dotar de un dispositivo o un cacharro a los tantísimos pacientes que nos llegan, así que fuimos muy coherentes con ello. Sabemos que en un futuro no íbamos a tener un servicio de entrega y recogida de cualquier tipo de dispositivo, así que buscamos un dispositivo doméstico donde aterrizar esto y se hizo en las tablets, que luego lo enseñaré.
Entonces, los pacientes tendrían una aplicación para tablet donde hacer los ejercicios tocando la pantalla. Y entre otros datos, ahí podríamos recoger la adherencia. Y bueno, fue un estudio clínico pragmático porque los pacientes que tenían acceso a un dispositivo tablet en casa fueron al experimental y los pacientes que no o no querían fueron al control. Aquí pues sacrificamos la aleatorización, pero luego vimos cómo lo corregimos en el análisis estadístico. Y bueno, se hizo un doble ciego y se le dio acceso a los pacientes en el mismo momento tras la retirada del yeso de la inmovilización, tras la cirugía, y siguieron su camino normal, ¿no? Es decir, se incluyeron, se evaluaron, el grupo control se fue a casa con la hojita de ejercicio en papel y el grupo experimental se fue a casa con acceso a la tecnología. Y ambos pacientes pues siguieron el proceso habitual de derivación a rehabilitación y considerar si necesitaban o no terapia presencial. Y bueno, pues como decía, el grupo control se llevó la hojita que siempre dábamos, ¿no?, estas recomendaciones orales, y el experimental pues se llevó acceso a RIHAM. Aquí lo importante es decir que lo planteamos como una herramienta para nosotros, no solo para el paciente, porque lo que queríamos era prescribir un tratamiento, tratar al paciente y luego recibir datos, monitorizarlos. Entonces, todo esto se lo hicimos ver a los ingenieros y ellos la verdad es que hicieron un gran trabajo para aterrizar todas nuestras necesidades clínicas y lo que dice la última literatura, ¿no? Entonces, nosotros a través de una página web seleccionamos el programa de ejercicios para el paciente y cada paciente recibe un acceso a la aplicación en su tablet con un programa predefinido por su profesional, ¿de acuerdo? Y luego, como decía, el hecho de que los ejercicios se hagan tocando la pantalla, pues nos permite recoger muchos datos fiables, entre ellos la adherencia, que vuelvo a repetir, es crucial en este tipo de terapias y lo que pretendemos es mandar al paciente a casa y luego poder controlarlo. Entonces, bueno, como por poner un ejemplo, un paciente con una cirugía bastante fea, una fractura extremostal del radio, un paciente más trabajador, mecánico, una tarea que requiere mucha fuerza y sobre todo extensión de muñeca, y este es el momento en el que le quitamos la inmovilización y comienza el paciente su periplo, ¿no? Bueno, pues este paciente recibió acceso a la aplicación. Estos son algunos ejemplos de algunos ejercicios, ¿no? Simplemente para que veáis que lo que hicimos también aquí fue un gran trabajo de aterrizar la última literatura de evidencia científica en estos ejercicios. Es decir, no digitalizamos los ejercicios que ya existían y nos daban resultados pobres, sino que nos fuimos a lo que decían los expertos, ¿no? Entonces, como veis, lo que le pide la aplicación al paciente es que diga cuánto se puede mover sin dolor ese día y ahora le ofrece un ejercicio. Ahora el paciente lo que tiene que hacer es seguir esa huella azul que veis, tocando la pantalla. Entonces, también desarrollamos una inteligencia artificial con los ingenieros para que la aplicación reconociese la evolución del paciente y fuese complicando o facilitando el ejercicio según la evolución. Es decir, esa huella se fuese haciendo cada vez más pequeña, moviéndose más rápido, aleatoria, etcétera. Entonces, bueno, aquí algunos ejercicios que iré pasando porque no me quiero quedar sin tiempo, pero bueno, básicamente el paciente cuando volvió a las 3 semanas pues nos sorprendió muchísimo ver esta evolución, ¿no? Aquí lo que vimos fue que los primeros pacientes que pilotamos realmente les iba muy bien en pacientes que normalmente queríamos controlar porque es patología laboral, es decir, queremos que estos pacientes vuelvan cuanto antes y mejor al puesto de trabajo y en base a ellos pues se presentó el estudio, ¿no? Hicimos una ANCOVA en la cual la covariable pues fue la variable basal por aquello de no haber podido randomizar, fue una de las estrategias que se incluyeron y bueno, aquí ya vimos que los pacientes mejoraron de forma superior en las variables clínicas principales, que era lo que buscábamos, ¿no? Ver si realmente esta hipótesis que teníamos, este tratamiento que habíamos ideado, nos iba a ayudar a obtener mejores resultados con nuestros pacientes. La sorpresa que vimos fue cuando evaluamos los datos de derivación a rehabilitación, y es que vimos que se redujo en un 41% la derivación a rehabilitación presencial. Estos pacientes, cuando llegaban a la consulta de revisión, muchos de ellos ya habían recuperado, con lo cual se les retiraba de la petición de tener fisioterapia o terapia ocupacional presencial. Pero bueno, había pacientes que sí, que por su complicación o idiosincrasia iban a necesitar de terapia presencial y a ellos lo seguimos, ¿no? Entonces se les trató de forma presencial en el servicio y además con los ejercicios en casa, ¿no? Y lo que vimos fue que acortaron los tiempos de recuperación. Es decir, los pacientes del grupo experimental que se trataron en las sesiones presenciales y con el tratamiento en casa necesitaron menos sesiones presenciales, tanto por la parte de fisioterapia y terapia ocupacional como de consultas de rehabilitación por parte del médico rehabilitador. Entonces, claro, esto nos sorprendió gratamente porque estábamos viendo cómo esta mejora clínica de los pacientes realmente acortaba los procesos y nos ayudaba pues, a disminuir el consumo de recursos, ¿no? Dentro de los mecanismos que pensamos que pueden provocar todo esto, pues bueno, uno de ellos es el control de la adherencia, que mencionábamos antes, ¿no? Somos capaces de saber de forma fiable si el paciente ejecuta o no los ejercicios. Esto puede motivar al paciente porque sabe que su profesional lo recibe y, de hecho, los profesionales en las consultas de revisión pues se lo decían al paciente: oye, he visto que no has hecho los ejercicios, ¿qué problema has tenido? Muchas veces que los pacientes no es que lo quieran hacer, es que tienen alguna duda, alguna dificultad, algún síntoma, entonces esto nos avisaba y podíamos adelantarle la cita al paciente. Mediante el envío de estos datos, ¿no? Son escalas, cuestionarios, prompts que digitalizamos para que el paciente lo respondiese en la aplicación y a nosotros nos llegase el cálculo. Con lo cual, como ven, en los momentos en los que salía un pico y el paciente empeoraba, pues se le podía llamar y adelantarle la cita.
Otra hipótesis también es pues, el haber orientado los ejercicios la última evidencia científica. Como decía, tras el COVID pues, han salido muchísimas soluciones de telerehabilitación, pero bueno, no va de digitalizar la hoja de ejercicios, va de basarnos en la última literatura y aplicarle a cada paciente un tratamiento individualizado, ¿no? Y aquí hicimos un gran esfuerzo con todos los miembros del equipo de rehabilitación, cirugía, fisioterapia y terapia ocupacional para que el tratamiento realmente se basase en esa última línea de evidencia científica. Y bueno, pues en vista de esto se han publicado resultados en congresos nacionales e internacionales y también en revistas de alto impacto y, como decía, pues bueno, se realizaron ensayos en paralelo en torno a la mutualidad, en pacientes crónicos con artritis, artrosis, en pacientes neurológicos, y nos ha sido muy grato ver cómo otros compañeros en otras áreas, con otro tipo de pacientes, han podido replicar estos resultados de mejora de la funcionalidad y mejora clínica de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, en base a estos resultados nuestras conclusiones han sido claras, que en lesiones óseas y de tejidos blandos de patología de muñeca, mano y dedo, el empleo de esta herramienta que planteamos para nosotros pues consiguió una evolución clínica superior y una reducción del consumo de recursos, ¿no? Comparado a lo que hacíamos anteriormente. Entonces, bueno, como decía, este fue el primer vaso de la botella que probamos y en vista de ello pues nos lanzamos a vernos la botella entera, que era poder abordar el resto de segmentos de nuestra anatomía, ¿no? La mano se parece simple a priori, ¿no? Habíamos aterrizado en un dispositivo que es una pantalla táctil grande, donde podemos apoyar la mano y ahí recoger multitud de datos. Ahora el reto estaba en ver cómo podíamos monitorizar el resto de segmentos corporales, pero con un dispositivo doméstico, sin necesidad de tener que darle al paciente ningún sensor o dispositivo hardware caro. Entonces, bueno, esta fue la necesidad que queríamos aterrizar y los ingenieros pues, nos dieron la clave hace 2 años y desde hace 2 años llevamos ya con este proyecto en el cual, pues como siempre, la base principal va a ser todo el conocimiento científico aglomerado del equipo en estos últimos 5 años, ¿no? Y la tecnología es inteligencia artificial a través de computer vision aplicada a los smartphones o portátiles con cámara frontal de nuestros pacientes. Esto que veis aquí es un paciente que se pone delante de su ordenador o de su smartphone, realiza el ejercicio que se le ha prescrito y el sistema pues reconoce su movimiento. Y de esta forma pues podemos guiar al paciente a través de su proceso de rehabilitación y también recibir muchos datos del servicio para tenerlo monitorizado, ¿no? Entonces, bueno, como decía, mucho ojo con lo que traen las nuevas tecnologías. A nosotros siempre nos gusta decir en el equipo que está en nuestra mano, en los clínicos, liderar estos procesos de cambio, porque al final van a impactar en nuestros pacientes y en nuestros procesos, en nuestro día a día. Así que, a partir de aquí, cualquiera que tenga alguna pregunta, se quiera acercar a saber cómo hemos hecho todo este periplo y, por supuesto, quiera conocer más, estaré encantado de hablar con ellos. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno, enhorabuena, que me parece que ya es momento de utilizar las nuevas tecnologías en las consultas, en la rehabilitación. Enhorabuena por dar el paso. Una pregunta, porque claro, las nuevas tecnologías, que para todos son el pan nuestro de cada día, pero sin embargo, pues hay muchas personas que por su nivel cultural, por su edad, habéis desagregado los datos por grupos de edad, por sexo, por nivel formativo, nivel económico. Sí, sin duda. Y, de hecho, aquí encontramos algo muy interesante, que pudimos ver que el éxito de este tratamiento no se basó tanto en un grupo de edad o de sexo, sino en el profesional que lo prescribía, en las herramientas que tenía, en su formación y en cómo prescribía el tratamiento, ¿no? Lo que decía antes de no soy capaz de convencer o persuadir a mis pacientes. Hemos visto ahí que es donde está el mayor impacto. Por eso, cuando otros compañeros de otros servicios nos han pedido poder incorporar la tecnología, les hemos literalmente formado, les hemos compartido todos nuestros protocolos de uso para que lo puedan hacer, ¿no? También para esto fue para nosotros un descubrimiento. En el primer paso que dimos fue la población que nos preocupó, la población más mayor, y para ello lo que hicimos fue llevarnos a los ingenieros a la población más alejada de las nuevas tecnologías. Literalmente metimos a los ingenieros en una residencia de ancianos y le dijimos, bueno, adelante, probad con estos usuarios y obtener feedback de ellos, que si conseguís que ellos lo usen, estaremos tranquilos con los pacientes que tenemos en el hospital. Y esa fue una de las primeras piedras que pusimos, que nos permitió luego trabajar con todo tipo de pacientes y que creemos que nos ha dado pie a los resultados de que al final el éxito se basa en el profesional que lo prescribe y no tanto en el paciente. Y ya que te has ajustado también al tiempo, otra pregunta. ¿Económicamente sostenible en el tiempo? Porque, claro, todo el mundo necesita un ordenador, una tablet para seguir el programa. Sí, aquí realmente incluso hicimos un análisis de costes
para el hospital, que fue lo que tuvimos que también enfangarnos con las OTRIs y la unidad de transferencia porque era muy nuevo para nosotros, para los clínicos, y pudimos ver exactamente el ahorro que se generaba, ¿no?, por paciente. Entonces, esto para el hospital nos hizo ver que era algo también que no solo nos ayudaba al paciente y a los clínicos, sino también a la gestión, a la gerencia, ¿no?, en cierta manera. Y desde el punto de vista de los pacientes, hemos visto que tras la pandemia todo el mundo tiene un dispositivo en casa con una cámara frontal. Todo el mundo ha hecho videollamadas y ya es rara la casa en la que no hemos encontrado o un ordenador con cámara o una tablet o un smartphone. No es tan raro, ¿eh? Lo digo porque, por ejemplo, a nivel educativo, en las escuelas ha habido problemas con un segmento de la población que no tenía acceso. ¿Tenéis algo previsto para, o las personas que simplemente no tengan en su casa, Sí, quedan fuera del programa, claro, y no, directamente se derivan a...? Para nada, aquellos pacientes que no tienen acceso, que en nuestra experiencia cada vez se ha ido reduciendo porque nosotros empezamos en 2016. Cuando empezamos esto en 2016 era una locura mandar al paciente a casa con nuevas tecnologías, ¿no? Y el COVID, en cierta manera, pues nos ha ayudado a que el paciente esté más concienciado sobre todo, ¿no? Y también otros compañeros. Entonces, bueno, aquel paciente que no tiene acceso, por supuesto, seguirá yendo a los servicios presenciales. Nosotros no creemos que esto vaya a reemplazar a los servicios presenciales y aquellos pacientes que van allí, pues en la sala hay una tablet y con esa tablet pues todos los pacientes pueden trabajar. De esa forma cubrimos al final toda la población. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. Marta Aguayo Álvarez nos va a hablar de análisis de la experiencia de los profesionales sanitarios diagnosticados de cáncer de pulmón. Cuando quieras. La diadema no se oye, ¿verdad? ¿No funciona? ¿Sí? ¿Funciona? Perfecto. Bueno, primero quiero dar las gracias al Comité Científico por poder presentar esta investigación que hemos hecho con mucho cariño, la verdad, y también felicitaros a vosotros por llegar hasta la Mesa de Mejores Comunicaciones. Como me han presentado, yo soy Marta Aguayo, soy enfermera gestora de la Unidad de Procesos de la Dirección de Calidad, Procesos e Innovación del Hospital Universitario Vall d'Hebron y también soy la secretaria de la Comisión de Humanización del mismo centro. Como ya se han hablado en varias mesas, la experiencia de paciente pues, es aquella interacción que se da entre el paciente, a mí me gusta más llamarlo persona, con el sistema de salud. Es una de las tres patas de la calidad asistencial, conjuntamente con la efectividad y la seguridad, y hay diversas publicaciones que explican que una experiencia positiva de la experiencia del paciente pues, influye positivamente en la seguridad, que hay menos efectos adversos y también con el uso de dispositivos sanitarios como puede ser la atención en atención primaria y también el uso de hospitalización. En la literatura pues, ya se han definido desde hace años los elementos clave de la experiencia de paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver pues, del NHS las 8 dimensiones de la experiencia del paciente. El respeto, por ejemplo, de los valores y preferencias, coordinación e integración. En un entorno mucho más cercano a Cataluña, el AQUAS definió en el 2020 los elementos claves de la experiencia del paciente. En este caso hay 12 elementos claves definidos y los podéis observar, que no los voy a leer porque si no me entretendría. Nosotros hemos hecho una revisión de qué experiencia de paciente, que realmente es profesional sanitario y es paciente del sistema, ¿qué hemos encontrado? Pues de los artículos evaluados, básicamente se centran en facultativos, y estos facultativos, ¿qué piden? Pues que haya una información detallada y referenciada, y después que cuando ellos están en un entorno donde hay otros pacientes que no son profesionales, a ellos les cuesta muchísimo dejar ese rol de cuidador, ese rol de profesional en ese entorno, ¿no? Y después lo que también remarcan, que también ha salido en muchísimas mesas, es el profesional clave de atención primaria en todos los procesos clínicos. El objetivo de nuestra investigación pues, es conocer la experiencia de profesionales del entorno sanitario que son pacientes de nuestro hospital y están diagnosticados de cáncer de pulmón. Con material y método diseñamos un estudio cualitativo donde realizamos 10 entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas semiestructuradas cogimos una población heterogénea y eran profesionales que estaban dentro del entorno sanitario.
No, como veréis posteriormente, no solo eran enfermeras, médicos o TECAIs. ¿Quién lo realizamos? Pues la unidad de procesos, conjuntamente con la unidad de calidad, con el apoyo de los profesionales clínicos. Estos profesionales clínicos fueron el servicio de neumología, el servicio de cirugía torácica, oncología médica y también con el apoyo de la unidad de atención y participación ciudadana del centro. ¿Qué realizamos? Pues una herramienta para recolectar estos datos, que es un mapa individual de la experiencia de paciente. ¿Qué es este mapa individual? Pues como podéis observar, a ver si funciona. Vale. Este mapa es un journey map donde aquí están detalladas las diferentes fases del proceso de la enfermedad y las subfases. En esta etapa de aquí podéis ver, estas son las experiencias positivas, neutras y negativas de la experiencia del paciente. Posteriormente, también se evaluó qué profesionales de referencia había en cada punto de atención por las diferentes fases de la enfermedad. Posteriormente aquí también se analizaron las emociones que presentaron los profesionales pacientes en las diferentes etapas de la enfermedad y qué propuestas de mejora ellos nos aportaban. Nosotros, a partir de la revisión bibliográfica, definimos 7 dimensiones de la experiencia de paciente. ¿Qué hicimos? De los 10 mapas individuales, conseguimos realizar integramos toda la información en un mapa único. Y este mapa único lo clasificamos por las 7 dimensiones, toda la información que recogimos. ¿Qué resultados obtuvimos? En las variables sociodemográficas lo que podemos valorar es que de las 10 entrevistas que realizamos, el 50% eran mujeres con una edad media de 72 años. A nivel del diagnóstico, un 90% era adenocarcinoma y el 50% estaban en estadio 4. Como parte de la experiencia emocional, aquí podéis ver pues, la fluctuación de emociones que hay a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. A medida que íbamos haciendo las entrevistas semiestructuradas, una de las pacientes que participaron, en el momento del choque y sufrimiento, nos dijo que ella, aunque la información no fue muy detallada y muy precisa, cuando estaba hablando con el neumólogo, ella se bloqueó y solo pensaba en lo que iba a venir, en el tratamiento, en las consecuencias a nivel laboral. Dice, y en aquel momento pensé, ¿por qué soy sanitaria y no soy un bombero? En la parte de confianza, otra paciente nos refirió que cuando ella entraba muy nerviosa a la consulta externa y cuando entró y el neumólogo la acogió, le explicó detalladamente toda la información y mostró esa humanidad, pues la verdad es que ella se sintió tan confiada con el sistema sanitario que su nivel de ansiedad disminuyó. Y en la parte final de seguimiento, algunos profesionales de los que incluimos en la investigación eran propios del Hospital Vall-d'Hebron y otros eran profesionales de otros hospitales, pero que hacían el tratamiento en Vall-d'Hebron. Pues se sentían privilegiados, ¿no? Hubieron muchísimos, pero una señora recuerdo que decía, me siento privilegiada de que me atiendan en este hospital y me siento como si estuviera en mi casa, aunque no la sea. Los resultados. A nivel de resultados, como os he comentado, lo que hicimos fue dividir las experiencias positivas y negativas según las 7 dimensiones definidas por el grupo investigador. A nivel de experiencias positivas, lo que valoraron muchísimo fue el respeto de los valores y preferencias que tenían los diferentes pacientes. Se expuso el tratamiento y las diferentes opciones de tratamiento de una forma muy clara y la información fue muy detallada. Y también la escucha cuando entraban en las diferentes consultas y en los gabinetes, hospitales de día donde se hacía el tratamiento, ellos sentían como muy arropados por los diferentes profesionales. La información también se envió por SMS y carta, entonces, según que siempre estamos hablando de esta brecha, ¿no?, de los SMS y de toda la información, ellos referían que se sentían cómodos recibiendo la información tanto en papel como en SMS. Por otro lado, pues ese sentimiento de pertinencia, de que estaban acogidos en un hospital, que se desprendía pues ese entorno de confianza.
el tiempo del diagnóstico rápido del cáncer de pulmón, ellos todos lo vivieron como muy corto, realmente, y todo el proceso, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, ellos también lo vivieron de una forma que les había pasado muy corto ese periodo. A nivel de experiencias negativas, los temas que más surgieron fue la manca de privacidad relacionado con una infraestructura, porque el hospital que tenemos es muy antiguo, y ellos la verdad es que esa falta de intimidad y de confidencialidad, pues realmente estaba achacado pues a la infraestructura. Y que sobre todo en el periodo de hospitalización la dieta era mejorable. Todos los pacientes nos lo dijeron. A nivel de... También ¿no? Sintieron pues esa falta de... que lo relaciono con los profesionales de referencia, que solo esos pacientes que estuvieron en estudios clínicos tuvieron una persona de referencia a lo largo de todo el proceso clínico, cosa que habían muchos otros profesionales que realmente no tenían esa figura y dónde llamar 24/7. Y también que había una alta rotación, ¿no? del personal en consultas externas. Las propuestas de mejora que nos propusieron, pues también las hemos clasificado por las 7 dimensiones de experiencia de paciente y, como podéis valorar, pues la comunicación entre atención primaria y el hospital fue lo que más demandaron. Posteriormente, promover una visión integral del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no a todos los pacientes se los propuso que hicieran rehabilitación, que los visitaran un nutricionista, y luego el apoyo por salud mental. Entonces, ellos realmente ¿no? también lo que demandaron es aparte de la visión integral del paciente, la prescripción, y daban mucho peso que necesitaban una prescripción de asociaciones, de grupos de apoyo emocional, de poder hablar entre iguales. Y podéis valorar pues, también ¿no? que el confort ¿no? durante la atención hospitalaria, lo que os comentaba, relacionado con la infraestructura del hospital, por ser antiguo, conciliar pruebas y visitas. Las personas, claro, que estaban en estudios, pues a lo mejor toda la mañana se pasaban haciendo todas las pruebas y también acababan agotados. Y otras personas, según el tipo de estudio, pues a lo mejor les hacían venir cada semana 3 veces y ellos, pues como se encontraban mal, decían, yo prefiero quizás gastar toda la mañana en el centro, pero no tener que venir cada semana porque yo tengo vida fuera del hospital y necesito salir a pasear, necesito irme de vacaciones o saber que las 2 próximas semanas no tengo que acudir al hospital. Como parte del protocolo de investigación y respondiendo a la transparencia de resultados que piden los pacientes, se elaboró este pequeño vídeo locutado que fue enviado a los participantes por SMS, en el cual se explican las diferentes fases de la investigación con los resultados. Las conclusiones que sacamos de esta investigación, pues que realmente ¿no? la exploración y análisis de la experiencia de los profesionales en un entorno sanitario, que han sido pacientes, puede aportar esta información crítica y específica que es de gran valor gracias a la expertez y al conocimiento que tienen ellos. Se deberían crear estrategias pues, para incorporar el análisis de la experiencia del paciente de forma sistematizada a todos los procesos clínicos y organizativos que desarrollamos para así integrar las propuestas de mejora en los procesos. Actualmente en el Hospital Universitario Vall d'Hebron se está realizando el proceso clínico del cáncer de pulmón. Y todas estas propuestas de mejora ya se han incluido en el diseño del nuevo proceso de la vía clínica. Hasta ahora hemos hecho pues, este análisis de experiencia de profesionales pacientes. Actualmente estamos haciendo el análisis de pacientes, ya llevamos 9 pacientes entrevistados. Posteriormente haremos esta comparativa y todas estas propuestas de mejora se integrarán en el proceso clínico del cáncer de pulmón. Y esto nos permitirá pues, mejorar la calidad y atención en salud. Y
Bueno, yo os quería transmitir, ¿no?, un comentario de uno de los profesionales. Él era ginecólogo de patología mamaria y recuerdo, ¿no?, que cuando le diagnosticaron el cáncer, pues él se fue a su consulta externa, se preparó, empezó a mirar las pruebas y esa tarde le tenía que comentar a una paciente pues, que tenía cáncer de pecho. Y cuando se sentó en su mesa, bueno, se bloqueó y tuvo que ir a buscar a un compañero para que atendiera a esa paciente. Y en ese momento la verdad es que se emocionó muchísimo y le dejamos su tiempo para que se expresara y cuando pudo hablar nos dijo, la verdad es que es un comentario muy impactante, que es que nunca sabes el peso que pones a una persona encima cuando le diagnosticas un cáncer hasta que no te lo diagnostican a ti. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena. Me parece un trabajo impactante, la verdad. Tocáis a la vez dos temas. La experiencia del paciente, que nunca será suficiente nuestra investigación sobre la experiencia del paciente, pero además del paciente que es un profesional sanitario. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero no tenemos tiempo y había una que le has contestado, que es ¿qué vais a hacer con la información obtenida? Pero tengo una, ¿por qué habéis elegido precisamente la patología del cáncer de pulmón? Pues empezamos, pues pospandemia, empezamos realmente, este no es la primera análisis que hacemos de experiencia de paciente profesional, sino que durante la pandemia yo misma tuve COVID y estuve 4 meses de baja. Entonces, cuando me incorporé a trabajar, hablé con mi directora, ¿no?, de la unidad y le dije que teníamos que hacer algo porque no era, o sea, la vivencia de un profesional sanitario, ¿no?, que había padecido COVID a los pacientes no era la misma. Entonces, pues, hicimos un grupo focal y a partir de ese grupo focal, ¿no?, le presentamos a dirección. Entonces, esa idea la verdad es que fue aceptada y el director asistencial de nuestro centro, por la incidencia de cáncer de pulmón, pues dijo, mira, el siguiente que tenéis que hacer es el cáncer de pulmón. Y cuando acabemos cáncer de pulmón, empezaremos por cáncer de próstata. Muy bien. Y una última, tu sensación personal, que habrás participado en todo el proceso, ¿crees que es gratificante para el paciente participar en este tipo de investigaciones? Pues la verdad es que sí, nos agradecieron todos los participantes de poder tener ese espacio para expresar, ¿no?, lo que habían sufrido, las experiencias que habían tenido, ¿no?, en todo el proceso. E incluso nosotras también, ¿no?, les planteamos que si posteriormente, o sea que ahora ya lo hemos presentado, si quieren hacer un grupo focal de todos los participantes para compartir los resultados, y la verdad es que todos nos dijeron que sí, que querían participar en el grupo focal, a diferencia de los pacientes que nos están diciendo que no quieren participar en el grupo focal. Bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias. Nada, gracias. Bueno, y ya para terminar, Tamara Alonso Safón, que nos hablará del Trigger Prim, nueva herramienta para la gestión de riesgos en atención primaria. Cuando quieras. No sé si ¿se oye bien? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, primero felicitaros porque me habéis puesto en un umbral de atención que va a ser difícil superar, que este auditorio mantenga el interés por lo que voy a contar. Y, por supuesto, muchas gracias al Comité Científico por darnos la oportunidad de presentaros este proyecto, ¿vale? El proyecto que voy a presentaros se llama el Trigger Prim. Es una nueva herramienta para la gestión de riesgos en la atención primaria. A ver, en un congreso de la SECA, hablar un poco de seguridad contextual
no tendría mucho sentido, porque sabemos de sobra, no hay que contextualizarlo. De todas formas, lo recalcamos, ¿vale? Es básica en la gestión clínica, la seguridad del paciente. Tenemos un montón de mesas estos 3 días, el centro, el paciente valor, la seguridad. ¿Cómo no vamos a estar pendientes de la seguridad? ¿Vale? Cuando nos formamos, nadie nos dice lo que luego posiblemente tenemos todos muy claro, que hay muchos pacientes a los que no podemos ayudar, pero desde luego a todos les podemos dañar. ¿Y por qué tenemos eso que queremos todos hacer desaparecer? Esos eventos adversos, ¿no? Esos incidentes que por nuestra asistencia producimos un daño en el paciente. Y hay muchos estudios, intentamos evaluarlos porque es fundamental conocerlos, analizarlos. ¿Para qué? Para poder poner barreras, para intentar llegar a un riesgo mínimo, 0. Nosotros somos en primaria y en primaria la prevalencia de eventos adversos es menor, con lo cual ese patrón de oro para encontrar y detectar los eventos adversos, que es la revisión de historias clínicas, además de ser costoso, es poco eficiente, ¿no? Nos vino a salvar un poquito los triggers, ¿no? Esas herramientas que aparecen, que es fácilmente identificable en una historia clínica, que nos da una alta probabilidad de encontrar un evento adverso. Y luego nos vino los Global Trigger Tools, una metodología bien estructurada que propone unos triggers y una metodología de trabajo de revisión de historia clínica. Al principio muy enfocadas hacia el hospital, pero es verdad que luego el National Health Service lo adaptó ya hace una década para primaria. Muchos estudios al respecto hay, sobre todo en hospitales, pero también en primaria. Más sobre la medicación, pero con otros aspectos. Pero sí es verdad que todos los estudios que utilizan los triggers se centran en las historias que tienen trigger, pero no nos valoran aquellas que no tienen trigger, ¿vale? Nosotros nos planteamos esto, construir y validar una herramienta que la llamamos Trigger Print, para identificar eventos adversos en la atención primaria. Así cogimos un diseño de un estudio observacional transversal de validación de pruebas diagnósticas tras revisión de historia clínica. Nuestra población, el ámbito es todos los centros de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene unos 6 millones de habitantes, pero centramos en mayores de 18 años y que hubiesen asistido a consulta en el último año, antes de empezar el estudio, que se centró en el último trimestre del 2018, alrededor de 2,5 millones de personas, y sacamos un tamaño muestral de 2.000 pacientes, ¿vale? Las mediciones principales, cogimos edad y sexo, estratificamos la población, la muestra por mayores de 75 años y menores, y luego cogimos los triggers. Eran uno en nuestra variable. ¿Qué trigger cogimos? Pues aquellos que ya nos proponían en la metodología del Global Trigger Tool y algunos otros que vimos en la bibliografía de otros estudios. Sí pusimos una condición importante y es que los triggers teníamos que poderlos obtener de forma automática. Automática me refiero a extraerlos de las bases de datos que tenemos accesibles sin necesidad de revisar la historia, ¿no? Una forma para poder automatizar y orientar directamente a la historia que necesitamos buscar. Y lo otro era que algunos no se adaptaban perfectamente a lo que es primaria y primaria en la Comunidad de Madrid, al menos, ¿no? Tenemos algún trigger propuesto que nos habla del código rojo o la enfermera domiciliaria persistente. Eso no lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la metodología del Global Trigger Tool nos permite hacer esas modificaciones, ¿de acuerdo? Y luego, la otra variable, evidentemente, era el evento adverso, ¿vale? Cogimos la misma clasificación que utilizaba el APEAS y a partir de 2 o más lo consideramos evento adverso. Uy, perdón. Esto se me da. Bueno, fuentes de datos, obviamente, la historia clínica, el módulo único de prescripción que tenemos, el CMBD y nuestra base de tarjeta sanitaria de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Estos fueron los primeros triggers. En la metodología Global Trigger Tool los pone en distintos apartados, bueno, cuidados, medicación, laboratorio. Yo os diré que de inicio luego no utilizamos todos, ¿vale? Porque todos los relacionados con el laboratorio no nos aparecieron en ninguna historia clínica, con lo cual el estudio que os sigo contando, esos se cayeron totalmente, ¿vale? La recogida de datos, como os dije, eran los triggers, en esas 2.000 historias se pasaron todos los triggers que habíamos confeccionado por las propuestas y por las revisiones bibliográficas y con las características que tenían que tener. Y luego se hizo una revisión. Esta revisión es una revisión de las 2.000 historias clínicas, tuviesen o no tuviesen trigger. Esto se hizo, se hicieron 3 equipos, de un profesional de medicina y un profesional de enfermería.
expertos en seguridad, conocían perfectamente la historia clínica, aún así se les formó y se les entrenó en la metodología y hicimos un estudio de concordancia entre los 3 grupos, ¿vale? Es verdad que la concordancia nos dio un capa de 0,51, pero también es verdad que los eventos adversos era cualquiera en la historia, cualquier trigger, y que durante todo el proceso de revisión de historia clínica se mantuvieron reuniones para favorecer el consenso, para establecer criterios que luego se seguían aplicando en las revisiones, incluso revisar algunas historias. Posteriormente, entonces, calculamos la sensibilidad, la especificidad de cada trigger y elaboramos un conjunto de los triggers que tuviesen mejor ratio, porque hicimos un análisis multivariante de regresión logística, porque es difícil a veces entre elegir o el valor predictivo positivo o el negativo a la hora de elegir esos triggers, ¿vale? Y cuando ya teníamos ese conjunto, lo que hicimos es hacer valorar la sensibilidad, especificidad, su valor predictivo positivo, el negativo que no tenemos en los estudios anteriores porque no se ven las historias sin trigger, los cocientes de probabilidad y los ratios de todo el conjunto de esos que hemos elegido, ¿vale? Que tuvimos un problema. Nosotros la revisión de historia clínica, como todo nos ha pasado con muchos estudios, pues no la pudimos hacer después del 2018, cuando habíamos lanzado los triggers, que era el trimestre de los estudios, sino que hubo que hacerlo después de la pandemia. Esto conlleva que tuvimos más pérdidas. La mayoría es verdad que se habían ido a otra comunidad y cuando hicimos una comparación de población no había diferencias. Pero sí teníamos un porcentaje de fallecidos. Y cuando estamos hablando de eventos adversos, eso nos puede generar un sesgo. Miramos efectivamente los del primer trimestre del 19, que era continuación de nuestro estudio. Y sí, la mayoría de 75 años, como veremos ahora, donde más eventos adversos y trigger. Entonces podemos estar infraestimando un poquito, ¿vale? Encontramos 93 eventos adversos en 93 historias clínicas. Encontramos 1080 triggers en 673 historias y unos triggers que no aparecieron en ninguna historia, que es los que os contaba antes. Justo los analíticos, que es verdad que los proponen el National Health y el Instituto, pero nosotros no encontramos ninguno. Puede ser que sea que hay alertas en el laboratorio y por eso no es eso, ¿vale? En la prevalencia de los eventos adversos, si podéis ver, mayoritariamente han sido mujeres, tanto en la presencia del evento adverso como en el trigger, obviamente, y también en el grupo de mayores de 75 años y entre 45 y 65 años, ¿vale? Estos son los triggers, los primeros triggers. No tenemos todavía el conjunto, ¿vale? Son aquellos triggers que no se nos cayeron porque no aparecen en ninguna historia. Los tenemos aquí. Si veis, casi todos tienen una especificidad alta, que es obvio, dado los poquitos eventos adversos y la especificidad. La sensibilidad varía mucho, igual que la prevalencia. También os diré que entonces esos que nos habían quedado prevalentes en muy pocas historias, a lo mejor solo en una historia, muchas de morbilidad, como fue el ictus, la fractura, las reacciones adversas al medicamento, ya no seguimos con la evaluación de los mismos, ¿vale? Lo que hicimos es ver el valor predictivo positivo. Nos viene bien, pero los eventos adversos son poco prevalentes, ¿no? A lo mejor nos interesa ese valor predictivo negativo, que no encontramos en los demás estudios, ¿no? Pero lo veíamos cojo, por eso hicimos un análisis multivariante de regresión logística y entonces fuimos a los ratios y nos quedamos con aquellos triggers que tuviesen mejor ratio, ¿vale? Nos quedamos con 5, 3 o más visitas al centro de salud, atención en urgencias, un ingreso hospitalario, el uso de benzodiazepinas de forma crónica o un tratamiento con opioides. Y este es nuestro conjunto, esta es nuestra herramienta, esto es lo que queremos validar, ¿vale? Esta es nuestra variable, los que tienen trigger print y los que no tienen trigger print, contra los que tienen evento adverso o no tienen evento adverso. Como veis, de todos los eventos adversos que encontramos 93, el 60% tenían un trigger, ¿vale? Y los que no tenían evento adverso, solo el 20% tenían un trigger, ¿vale? Y los graves solo tuvimos 7 eventos adversos graves, ¿de acuerdo? Uno de ellos apareció en una historia sin trigger, pero también es verdad que se valoró como no evitable y no se desarrolló en primaria. Al final de este conjunto valoramos su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo positivo, su valor predictivo negativo, cociente de probabilidades, y lo que podéis ver es que tiene un cociente de probabilidad positivo del T,3. O sea, una revisión de trigger print de nuestra herramienta nos da un evento adverso por cada 6 historias, porque nos está multiplicando por 3, ¿vale? Y luego, además,
tenemos un coeficiente de probabilidad negativo también bajo. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que hemos construido una herramienta con 5 triggers a la que llamamos TriggerPrint. Os recuerdo, es 3 o más visitas al centro de salud en una semana, asistencia a urgencias, haber estado ingresado, tener un tratamiento con benzodiazepinas crónico o un tratamiento con opioides. Y esto multiplica por 3 la rentabilidad de una revisión de historia clínica, que teniendo esta prevalencia baja es mucho a la hora de buscar un evento adverso. Y además presenta un valor predictivo negativo muy alto, que eso no lo podemos decir en comparación con otros estudios porque no lo tenemos, porque no lo había. Y eso quiere decir que tenemos bastante certeza en un momento dado de que nos quedan muy pocos por fuera, ¿vale? Sin detectar. Con lo cual, creo que es potente, que esto hay que implantarlo desde las unidades de riesgo, pero también en los centros de salud. Hay que facilitarles que esta información, que la podemos hacer automática, de un TriggerPrint, lanzarlo periódicamente, incluirlo en los cuadros de mando para que el propio profesional pueda analizar, pueda aprender, pueda sacar conclusiones, ver dónde podemos tener el fallo, dónde podemos poner una barrera, dónde podemos tender a quitar ese riesgo, a disminuir esos eventos adversos, que es lo que queremos todos, hacer el menos daño posible. Y eso siempre nos va a llevar a aprender, a investigar y a mejorar. Para nosotros, parafraseando un poquito a Armstrong, este ha sido un gran proyecto. Nos ha entusiasmado, le hemos dedicado mucho tiempo, pero es un pequeño paso para la seguridad. Porque, como hemos estado viendo aquí, la innovación, las nuevas tecnologías, la atención al paciente va cambiando. La pandemia nos lo ha dado. Vamos a tener consultas telefónicas, telemedicina, y eso hay que volver a analizar porque aparecen nuevos riesgos, pueden aparecer nuevos eventos adversos, diferentes, y hay que adelantarse, hay que buscar esas barreras para intentar evitar que lo tengamos. Tenemos esta herramienta que ahora la tenemos, obviamente, que evaluar, hay que implantarla y evaluarla, y no quedarnos ahí, hay que seguir valorando esto, hay que buscar modelos predictivos que nos puedan alertar en el paciente concreto de que hay posibilidad de un evento adverso. Tendremos que utilizar los triggers, el TriggerPrint, tendremos que utilizar posiblemente la morbilidad, tendremos que utilizar la estratificación, las formas de asistencia y generar modelos predictivos que nos concrete en este paciente la alerta. Eso es fundamental. Y sigamos, y tendríamos que pensar, hablando de la verdad, ¿no?, de que a lo mejor un día levantamos la vista y vemos una asistencia sanitaria sin eventos adversos. Tendamos a ello. Quiero decir una cosa, perdón, es agradecer primero al equipo que ha hecho todo este proyecto posible, especialmente al investigador principal, Gerardo Garzón, a los profesionales que tuvieron que dejar su consulta, los médicos y enfermeras, que estuvieron revisando 2000 historias clínicas, a la persona que también facilitó que esos profesionales pudiesen dejar su consulta, Inmaculada Mediavilla, y a la persona que tuvo la idea, la que se hizo la pregunta, la que fue a por todas, que era Mercedes Draque, que promovió todo este estudio, que está financiado por la Carlos III y por los fondos europeos. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para esta última comunicación? Bueno, pues aunque enlazando con la última de las conclusiones, habéis elaborado una herramienta que creo que es una muy buena herramienta, es sencilla, mejora muchísimo la detección y facilita sobre todo la detección de eventos adversos. ¿Qué uso, concretando, te gustaría que los profesionales de atención primaria le dieran a esta herramienta? Vale, nuestra intención es, yo creo que sobre todas las vías, primero, es fundamental para las unidades, yo creo que se me oye, ¿verdad? Sí. Creo que es fundamental para las unidades de seguridad, las unidades de gestión de riesgos. Cambió la ley y pueden acceder a las historias clínicas y hacer ellos la revisión. Tengo en cuenta que aquí el promedio de cada revisión de historia clínica le hicieron entre 6 y 10 minutos, aunque según la metodología puede llegar hasta 20, con lo cual por cada 100 historias clínicas puedes detectar 2 eventos adversos.
Y entonces, eso por una parte. Pero luego yo creo que los cuadros de mandos que tenemos, siempre indicadores para los profesionales, tienen que estar accesibles para ellos. Todos los profesionales sanitarios deben tener ese feedback, porque no olvidemos que si tenemos algún dato para estos big data, para la innovación, para los proyectos, es por todo lo que registran los profesionales, tienen ese dato. Ese feedback es para ellos, porque todos nosotros tenemos que poner barreras y el principal, cuando más conoces el evento adverso, más ves cómo se ha producido, sabes poner barreras. Y si encima es tu paciente, vas mucho más directo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Va a ser muy difícil esta decisión, pero bueno, vamos a ello y hemos acabado en hora, aunque nos podemos dar la enhorabuena. Muchas gracias a todos. Gracias.